No tengas fe. Bueno, si vamos a bendecir la vida de Marlon, y si todos nos pueden acompañar con su mano derecha, pues vamos a dar una oración por él. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por la vida de Marlon, te agradecemos por hoy su presencia. Sabemos que tú hoy lo tienes como una herramienta especial para cada uno de nosotros. Permítenos también a nosotros abrir nuestros corazones. Permítenos que el Espíritu Santo nos acompañe y nos permita, Señor, entender hoy tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Marlon. Desde su regreso o desde el regreso de Eric Barrondo a Guatemala de España, después de la pandemia, él estaba en España cuando entró la pandemia y regresó en el 2020 a Guatemala. Sacaron un reportaje que llamó la atención en sus redes sociales porque desde que regresó, ni un solo día dejó de practicar. Dijo que tenía que estar preparado, que tenía que mantenerse en forma para cuando vinieran de nuevo los retos en los que él estaba. Lo que llamó la atención en las redes sociales es que estaba haciendo ejercicios con lo que tuviera. Eso era lo que él decía. Si estábamos encerrados hay que practicar con lo que tenemos, y llamó la atención que agarró un garrafón de esos, creo que son de 5 galones de agua pura, y con eso se estaba trabajando abdomen. Entonces, cuando le hicieron este reportaje, él dijo: tú siempre tienes 2 opciones, quedarte sentado en el sofá o ponerte en movimiento, aprovechar cada cosa que tengas a tu lado y conseguir mantenerte en forma física. La voluntad es un recurso muy valioso, decía. Siempre hay 2 opciones: abandonar un tiempo y poner pretextos, que es lo que muchas veces nos pasa, o simplemente aprovecharnos de nuestra voluntad. El tema que hoy vamos a ver tiene que ver con educación de la voluntad, porque vamos a platicar un poquito de una palabra que es disciplina. Ya la palabra disciplina es algo que no nos gusta mucho. Tendemos a veces a tener una idea negativa de la disciplina. Sin embargo, yo confío que hoy, cuando salgamos de acá, pues comprendamos lo valiosa que es y lo importante que es educar a nuestros hijos con una formación en el amor a través de la disciplina. Quizás pues el conflicto que tenemos es hasta dónde llega el amor y hasta dónde empieza o en dónde inicia la disciplina. Y yo le voy a cambiar esa mentalidad. Yo le voy a decir que amar es disciplinar. La disciplina es parte del amor. No son opuestas. En algún momento, especialmente cuando hay hijos pequeños, a uno le duele disciplinar. Y me atrevo a decir que cuando ya están grandes y viejotes también duele disciplinar. En algún momento, pues, poner reglas y permitirle a nuestros hijos vivir las consecuencias de sus acciones termina doliéndonos más a nosotros de lo que les pueda doler a ellos. Pero disciplinar no es contrario al amor. La disciplina es parte del amor. Amar es disciplinar. Escuche lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 6 al 11. Hebreos, capítulo 12, versículos del 6 al 11. Pues a quien ama el Señor, le corrige y azota a todos sus hijos a los que acoge. Sufren para su corrección. Como a hijos les trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrija? Mas
si se quedan sin la corrección, cosa que todos reciben, sería señal de que son hijos bastardos y que no son sus hijos. Además, teníamos a nuestros padres, según la carne, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos sometemos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es en el momento agradable, sino que es penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los que se ejercitan en ella. Palabra de Dios. Creo que no lo puede explicar de mejor manera la Sagrada Escritura. San Pablo, a quien se atribuye la carta a los Hebreos, está hablando de la disciplina y dice que la corrección es parte del amor, y él utiliza el símil, hace una analogía entre lo que son nuestros padres y entre lo que es Dios como Padre. Y como nuestros padres, dice él acá, pues nos azotan. Quizás hay términos que en este momento nos hacen demasiado ruido, pero hay que leerlo en el contexto del texto. Yo prefiero utilizar una versión Jerusalén que me parece bastante pura, por lo menos de las mejores que tenemos en la Iglesia Católica, y no tomar tal vez otra versión que ablande un poquito el texto, porque lo que hay que hacer es meterse en el contexto de la época, en cómo era el trato en esa época. Seguramente nuestros abuelitos conocieron el chicote de caballo. Nosotros ya no lo utilizamos, pero de pronto los probamos. ¿Alguien de ustedes conoció el chicote de caballo? Pues yo lo conocí. No que mi papá me diera con él, pero sí en la casa lo mantenía y decía, con eso le daban a mi papá y dicen que duele, decía yo. Entonces nunca nos maltrataron en mi casa, sin embargo sí nos corregían de esa manera. Quizás algunas palabras nos hacen un poco de ruido, especialmente ustedes que la mayoría son millennials. Entonces ya casi todo es discutible, ¿no? Todo se discute, se apela, se levanta la mano, objeción, padre de familia, le decimos a los papás. Entonces, pero el texto hay que leerlo en ese contexto, un contexto bello, en donde dice, si Dios no nos corrigiera, nos trataría como bastardos. La palabra también es dura, pero otras versiones dicen, nos estaría tratando como a no hijos. Nosotros, y confío que así sea, no vivimos corrigiendo a gente de afuera. No vamos por la calle corrigiendo a otros niños. ¿Por qué? Porque no son nuestra responsabilidad. Pero sí corregimos a nuestros hijos. Y dice acá el texto algo también maravilloso ya en el versículo 11, que al principio cuando se aplica la disciplina no es agradable. No es agradable. Sin embargo, el fruto de la disciplina dice que es maravilloso y que permite vivir en la justicia. Hay dos palabras que el texto utiliza, habla de santidad y habla de justicia. Para que se aplique la justicia se le antecede el derecho. El derecho es el enunciado de lo que se puede o no puede hacer, y la justicia es aplicar a las personas que no hacen lo que se debe de hacer o que hacen aquello que no se debe de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la justicia. El derecho antecede a la justicia. Tras aviso no hay engaño, pues. Primera de Juan Gabriel, capítulo 12, versículo 23. Tras aviso no hay engaño. Cuando ya se avisó, cuando ya se dijo cuál es la regla, cuál es la norma, y una persona falla a esa regla, entonces entramos dentro de la justicia. La justicia, aquella mujer que tiene vendados los ojos porque no debe de ver a quien aplica la ley. Por eso debe de tener los ojos vendados. Algunos de nosotros nos molesta que hay países en Latinoamérica, dicen, no sé si es cierto, donde la justicia tiene levantado un ojo, ¿no?
Entonces sí observa a la persona a la que le aplica la ley. La aplica a cierto sector de la sociedad, pero hay personas a las que nunca les llega la aplicación de la ley. La justicia a ojos vendados le antecede el derecho. Las reglas claras que nos permiten poder permitirle a las personas y exigir pues la consecuencia de sus actos. El ser humano necesita, para ser feliz, ser dueño de su comportamiento. Eso se llama, según John Maxwell, la ley del control. Mientras uno está en la vida en mayor control de su vida, más feliz es. Mayor control, mayor felicidad. Claro, hay un 10% de cosas que se escapan a nuestro control, pero el otro 90% tiene que ver con aquello que nosotros nos proyectamos. Las personas viven consecuentemente de acuerdo a ciertos criterios y en el tiempo eso le genera una cosecha, para bien o para mal. Los seres humanos necesitamos eso, necesitamos ser dueños de nuestro comportamiento. San Juan Pablo II, en un documento sobre el sufrimiento, Salvificis Doloris, donde habla del valor salvífico del sufrimiento, dice que los seres humanos sufrimos por dos razones. Cuando yo lo leí dije, no, sufrimos por más. Y él dice, no, recuérdese que San Juan Pablo II, más filósofo que teólogo, decía, se sufre por dos razones. O por un bien que anhelamos que no llega, o por un mal que no queremos que sí nos llega. Dije yo, tiene razón. O porque anhelamos mucho un bien que no se nos presenta, o porque hay un mal que no queremos y que le huimos, pero que sí llega. Y aquí regreso a la felicidad. Las dos tienen que ver con la falta de control. Perdemos la felicidad cuando la vida se sale de nuestro control. Para eso necesitamos comprender y que nuestros hijos comprendan que somos libres y responsables. Somos tan responsables como somos libres y somos tan libres como somos responsables. Estas dos palabras no se pueden separar. No hay responsabilidad sin libertad, ni libertad sin responsabilidad. Toda persona que quiere vivir en libertad necesita responder por sus actos. Responsabilidad es el valor de la habilidad de responder, de decir yo lo dije, yo lo hice y asumo las consecuencias de lo que hice. Por eso, cuando una persona no es responsable, se le priva de la libertad. El Papa Francisco, en su bula papal Misericordia et Misera, explica algo que nos amplía este concepto de libertad y responsabilidad. Él dice que cuando una persona, por ejemplo, es un asesino o un violador, por poner ejemplos de faltas graves a la ley, y se le priva de la libertad, es un acto de misericordia. ¿Por qué dice uno? Bueno, es un acto de misericordia a la sociedad porque la está dañando, pero también es un acto de misericordia al individuo, porque al privársele de la libertad no se le permite seguir él dañándose en la relación de sociedad. No sabe vivir en sociedad. La responsabilidad va de la mano de la libertad. Oigan, hasta este momento yo sé que usted está completamente de acuerdo conmigo, porque estoy hablando de violadores, de asesinos, de ingratos, de salvajes, de desventurados. Pero cuando toca esa responsabilidad con un hijo, es donde la situación se pone así como que gris. Es que el corazón de padre, no es que el corazón de una madre. Es que usted no me puede decir a mí que le permita a mi hijo pasar la noche en la cárcel. Esos son extremos quizás, pero cuando nos toca, por ejemplo, que el hijo repita el año porque no estudió durante todo el año. Yo tuve farmacia durante 15 años, trabajé en el negocio de farmacias
Y en serio, septiembre y octubre, los meses en los que más se vendía Sucrol, Memocitin, Serenerbol, productos para el cerebro. Porque en agosto y septiembre la gente andaba viendo cómo el patojo se recuperaba de todo el año. Y uno quisiera una oportunidad para el hijo. Uno quisiera, mire, una oportunidad, ayúdeme, mire. Y si usted ayuda al colegio, tiene cierto peso, es parte de la junta directiva, cometemos el grave error de que ahí queremos cambiar las leyes. Es que mire, si ustedes lo conocieran, por eso es que la justicia tiene vendados los ojos, señor. Le diría yo si fuera el director del colegio. Gracias a Dios no trabajo en esa área, pero eso le diría. ¿Cómo? Cuando hablamos de los demás, si queremos que se aplique la justicia. Pero cuando pensamos en los hijos, nos es un poco más difícil. Allí es donde necesitamos entrar a la disciplina, que al final es la formación de la voluntad. La disciplina nos permite ser dueños de nosotros mismos. ¿Quién le estaba exigiendo a Eric Barrondo que hiciera ejercicios y que se mantuviera en forma? Nadie. Ellos son competidores individuales. Es gente que usted seguramente lo sabe, tiene que ver cómo hace por su propia cuenta y uno que otro apoyo por ahí de repente para poder sobresalir en lo que ama. Pero no es gente que tenga una marca, que venga la marca Taliste en Guatemala, ¿no? No sé si ha visto los Crocs en marca Taliste. Los venden en unas cosas que se llaman mercados en Guatemala. Hay una marca Taliste, ¿no? Que es un zapato tipo Crocs. Pues yo no sé que Taliste esté financiando a Eric Barrondo, por ejemplo, para no decirle Nike a Usain Bolt, pues. O sea, no hay una marca que esté presionando al... Él simplemente tiene ejercitada la voluntad. En algún momento de su vida abrazó la disciplina. Y la disciplina no es sencilla, no siempre es grata, no siempre trae en el momento felicidad. Es lo que dice Hebreos. En el momento nos trae dolor y sufrimiento. Es quizás un trago amargo. Pero al final la cosecha es santidad y es justicia. Desde niños necesitamos disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? 4 razones. Primero, porque a través de la disciplina van a aprender a comprender que se marcan los límites. Los seres humanos necesitamos comprender los límites. Hasta en las relaciones interpersonales hay algo que se llama el espacio vital, que es el límite hasta donde yo permito que una persona se acerque a mí. Después de ese límite, uno ya se siente agredido, porque esa persona está entrando en su espacio, ya se brincó los límites. Los límites son los que nos dicen hasta dónde llega nuestra propiedad y hasta dónde tenemos derecho. Viví en una colonia un tiempo, no voy a mencionar ni el sector, pero ahí vivía un sindicalista de una institución de Guatemala muy grande. Resulta que este honorable personaje, más personaje que honorable, había decidido que él quería agarrar la banqueta y sobre la banqueta extendió su jardín y puso bancas en la banqueta. La banqueta no nos pertenece, sabemos eso, ¿no? La banqueta no nos pertenece. Aunque nosotros la hayamos hecho, no es nuestra. Pero él construyó ahí encima. Entre su propiedad y la del vecino había un paso de servidumbre. Más o menos empezaba como de 4 metros y terminaba de 2,5. Era un paso de servidumbre. Él vio el mapa en algún momento y vio vacío el espacio. ¿Y qué le parece que construyó sobre el área de paso de servidumbre? Se agarró otros 3 metros de su propiedad.
Le dijeron de todo. Yo recuerdo haber estado en la junta directiva y se le dijo que tenía que retroceder y dijo: yo ya hice mi casa, en esa parte está el jacuzzi de mi casa, y a mí ni siquiera el presidente fulano de tal, y no menciono nombres para que no ubique al individuo, ni siquiera el presidente tal me hizo retroceder cuando yo estuve en el sindicato de tal lugar. Menos lo van a hacer ustedes. Yo sé cómo meter amparo y amparo y amparo y amparo y amparo, decía. Al final la justicia divina. El paso de servidumbre era un lugar donde pasaba un tubo y pasaban las aguas pluviales de la colonia para ir a dar hacia otro sector. Entonces, como él construyó sobre ese tubo, el tubo se quebró por el peso de la propiedad y la casa se empezó a rajar. Le metió una demanda al condominio, que le tenían que pagar su casa. Solo le estoy dando un pequeño ejemplo de las personas que por no haber vivido disciplina no comprenden los límites. Son los que le pegan a la esposa o mujeres que le pegan al esposo, porque, aunque usted no lo crea, los hombres también sufrimos violencia doméstica. Lo que pasa es que la sufrimos en silencio, hermanas. De verdad. Yo di un tema de violencia intrafamiliar y me metí a investigar el tema hace algún tiempo. Y los hombres que sufren violencia intrafamiliar ponen sus denuncias en la PNC a la 1 o 2 de la mañana, porque seguro les da pena decir que están siendo agredidos por su esposa. La mayoría de la violencia intrafamiliar contra la mujer, según ese estudio en Guatemala, se da en Guatemala, en el occidente, y donde menos se da es en la parte de Izabal. Si usted ya vio a las hermanas de Izabal, son bien galanas, ahí no hay ese tipo de violencia, pero en la otra parte de allá sí, una sumisión extraña, un poco cultural. El asunto está en que estas son las personas que se brincan límites. Son la gente que por no haber sido disciplinados de pequeños, cuando van en el tráfico y ya es tarde y hay congestión vehicular, agarran un cuarto carril y se van en contra de la vía. Y cuando se encuentran un carro que viene en su carril, todavía obligan al otro a que se quite. Y si tiene una camioneta grande, mejor todavía, porque cree que es Hino, el rey de los caminos. Soy el rey de los caminos cuando con mi hino voy, decía. Ahí lo quitan ahí de la grabación porque esa es publicidad aparte. Y eso tiene que ver con las personas abusivas que no comprenden de límites. Disciplinar va a permitir que nuestros hijos puedan comprender los límites. Segundo, da sentimiento de seguridad la disciplina. ¿Por qué? ¿Usted se imagina vivir en un lugar en donde no hubiera reglas? Una empresa donde no hubiera horarios ni estatutos, donde no hubiera ningún tipo de reglamentos, un país en donde cada quien pudiera tomar lo que quisiera y hacer lo que quisiera. Entonces, la disciplina nos genera seguridad, porque reglas claras conservan amistades. Cuando pone uno las cosas en claro, uno se maneja con mayor confianza. Además, nos permite vivir de acuerdo a las normas aprobadas de una sociedad. Somos hijos de una cultura. Somos hijos de una cultura. Yo sé que hoy las nuevas generaciones pelean con esto, porque vivimos ya en un mundo más globalizado. Quizás dentro de 150 años la situación sea diferente. Pero, por ejemplo, usted y yo no dejaríamos salir a nuestra hija de 16 años sin blusa y sin brasier a la calle, ¿o sí? Ay, mamá, fíjate que vi que la tribu Waka Waka de África, las mujeres andan sin blusa y son mujeres sin prejuicios. Así quiero vivir yo en Guatemala. Y usted le diría: hija, ve, sé libre, vive tu criterio, eres dueña de tu cuerpo. ¿Se lo diríamos? No, porque somos hijos de una cultura. Si viviéramos en otra cultura sería diferente, pero vivimos dentro de una cultura.
El disciplinar nos permite vivir de acuerdo a esas normas sociales y esto genera también seguridad y buena autoestima en el ser humano, porque el ser humano necesita aceptación y ser parte de un grupo. Y por último, motivación. Aunque nos parezca extraño, la disciplina genera motivación en el ser humano. Al principio hay un cierto dolor, pero llega un momento en el que se convierte en un gran motivante. Y el motivante es hacer lo correcto. La satisfacción de haber hecho usted lo correcto, nadie se la va a quitar. Y en épocas de crisis es lo que saca adelante al ser humano en medio de una situación difícil. Pudo haber uno quebrado por haber hecho lo correcto, pero eso nos permite dormir tranquilos, volver a trabajar y salir adelante en la vida. Mientras que hay personas que aunque hayan ganado, la conciencia, que aunque la querramos callar, llega un momento en el que si estamos en soledad nos va a señalar y nos va a acusar por no haber hecho lo correcto. La motivación. Ustedes conocen la historia de mis hijos por las veces que he venido a predicar y saben que mi hijo varón es un niño de voluntad firme. Ya les he contado historias de él, un niño desde pequeño de voluntad firme. Ya le compartí que 4 años tenía cuando dijo: me voy de la casa. La segunda vez que me lo dijo, en términos de 2 meses aproximadamente, le dije: la puerta está abierta, te puedes ir. Y cuando salió con su mochila y con su Spider-Man, le quité los 2 y le dije: te vas sin nada, porque esto no es tuyo, esto es mío. Ahí se quebró y se puso a llorar. Un niño de voluntad firme. Este año me dice en enero: papá, mis hermanas han sido abanderadas muchas veces. Yo nunca he sido abanderado. Y yo le digo, para mí, ese es un criterio muy personal, para mí la nota no dice exactamente el aprendizaje. Claro que hay que evaluar y todo. Los que trabajan en esto tal vez me corrijan, pero la nota, siempre y cuando gane, mi hijo tenía un promedio de 84 puntos, para mí era aceptable. Y me dice: pero yo no he sido abanderado. Yo le digo: mira, tus notas son buenas, pero si quieres ser abanderado, vas a tener que hacer lo que no has hecho hasta hoy. Mi hijo tiene 10 años de edad, el pequeño. Vas a tener que hacer lo que no has hecho hasta hoy. ¿Cómo qué? Me dijo. Y me senté y le hice un coaching junior, no sé si se diga así. Me senté con él, hicimos una tarea, un trabajo de qué podía hacer, cambiar horarios, extender un poco los trabajos. Desde pequeño él se ha esmerado más por salir rápido que por hacerlo bien. Y desde niño la lucha y el esfuerzo ha sido: hazlo rápido pero hazlo bien, porque en calidad, que es lo que yo estudié, hacerlo mal desde la primera vez es más caro, porque hay que repetir el proceso. Entonces esa ha sido la lucha. Hicimos ahí un pequeño proyecto y cuando nos entregan las notas por ahí por marzo, la siguiente ciclo de notas, de 84 llega a 94 puntos. 10 puntos porcentuales de promedio. Le aplaudí, le dije: mira, sos lo máximo, sos una máquina, te felicito, pero no soy abanderado, me dijo. Porque es las personas que cuando se le mete en la cabeza algo, lo tiene que cumplir. Y yo le digo: mira, ya alcanzaste un montón, estás excelente, pero seguramente hay otro patojo que tiene mejor nota. Y si no subís la nota, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué has hecho? Bueno, tenemos que hacer esto un poquito más. Llega el siguiente ciclo, 97 puntos de promedio. Lloré de la alegría. Y le dije: mira, lo máximo. Sí, papá, pero no soy abanderado. Yo quiero la bandera. Le dije: mira, en tu clase hay un bandido que es un genio. No sé si usé esas palabras, pero más o menos por ahí va la línea. Y el 97 no te está alcanzando. Vamos a tener, si querés eso, que esforzarnos más.
Con eso le digo todo lo que ha implicado para él hacer tareas, estar en su lugar, hacer todo lo que tiene que hacer para aumentar. Nos llaman en agosto, voy a recibir sus notas, 99 puntos de promedio. Y le pregunto a la coordinadora que nos da la nota, ¿cree que va a ser abanderado? Sí. Y ahora en septiembre, la semana pasada, llevó la bandera. Cuando nos enteramos de eso, y los voy a traer, porque yo casi siempre los recojo al colegio, y cuando los voy a traer, él es reservado, no es una persona que explote en emociones, ¿verdad? Él es como Drupi, estoy contento. No es una persona que explote en emociones. Mis otras dos hijas lloran, se ríen, aplauden, bailan, celebran. Él no, él es así. Y las hermanas, decile. Entonces, ¿qué pasó? Voy a ser abanderado. La hijo, puñito, te felicito, que sí, que no sé qué. ¿Qué sentís? Me siento orgulloso de mi papá. Esa fue su respuesta. Entonces la gente me dice, ¿y qué le diste? ¿A dónde lo llevaste? ¿Cómo lo premiaste? No es momento de premiar, porque su tarea es estudiar y hacer lo correcto es su mejor premio. Fíjese que no. Es que la motivación es hacer lo correcto, porque no siempre hacer lo correcto trae premio, usted lo sabe. Decir la verdad a veces trae castigo, pero la motivación es hacer lo correcto. ¿Sí queda claro ese punto? En educación de la voluntad, ese es el asunto con los premios, que nosotros vivimos premiando, y no está mal. A fin de año vamos a hacer algo y estamos pensando con mi esposa, porque los tres, el mes pasado, los tres tuvieron 99 de promedio, pero en mis hijas esto es más común. Hay una que anda entre 100 y 98 y se le da fácil, la otra es muy dedicada. Aquel era el que venía así, tranquilo, de 84, tranquilo. O sea, él, hasta el día en el que él se lo propuso, entonces no quiero estropearle la mayor ganancia que tiene, que es la satisfacción de haber hecho el trabajo correcto. Usted hace un diseño y un presupuesto para una propiedad y quizás no le paguen más por ser honesto, pero el haber hecho el trabajo concienzudamente, tarde o temprano, le va a traer una cosecha de justicia. Para él fue su bandera. Claro, cuando entramos en la adolescencia, nuestros hijos entran en la adolescencia, la situación se torna un poquito más compleja, ¿verdad? La adolescencia es la época de la emocional, de la ruptura del cordón umbilical, que se corta en varias etapas de la vida, pero la adolescencia es ese punto de independencia, en donde el ser humano tiene un terremoto en la cabeza y necesita separarse de nosotros y reafirmarse en aquello que está buscando. Por eso Jesús se perdió a los 12 años. Cuando Jesús tiene 12 años, que está entrando a la preadolescencia, el patojo se desapareció 3 días. Tranquilo. Y cuando le preguntó la mamá, ¿y por qué nos hiciste eso? Ay, mamá, la respuesta de un prea. ¿Acaso usted no sabe que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Pues, porque no es una mamá normal. Pero si lee capítulo 2, versículos 51 y 52 de San Lucas, dice que el niño Jesús subió con ellos a Jerusalén y vivió obedeciéndoles en todo. O sea que la Virgen María lo agarró de la mano y se lo llevó al cuartito. ¿Han visto la familia Peluche? Ahorita vengo, dicen, y se llevan al cuartito a las personas. Entonces se lo llevó al cuartito y le dijo: mira, papito lindo, muy Emanuel y lo que querrás, pero aquí en la casa hay reglas. No te vuelves a desaparecer. Cuando seas adulto y empieces tu propia empresa, el reino de los cielos.corp, será otra cosa. Pero hasta que eso pase,
Y Jesús, versículos 51 y 52 de San Lucas 2, subió con ellos a Jerusalén y vivió obedeciéndoles en todo. Si él no aprendía la disciplina de niño, que es la que le ayuda a educar su voluntad, no iba a lograr sostener la cruz. ¿Por qué? Porque el mayor fruto de la disciplina es vivir nuestra vocación. El mayor fruto de la disciplina es que nuestros hijos vivan su propia vocación. Que un día decidan tener un doctorado, y para eso, es que yo hablo de esto y entro en conflicto en mi cabeza, porque como aquí en Guate hay doctorados así buena onda, ¿va usted? Hay gente que llega a puestos y después se descubre que compraron un doctorado o hicieron tanta cosa, ¿no? Pero dentro de lo correcto, porque tarde o temprano viene el fruto o la cosecha de la justicia. Y tarde o temprano eso cae sobre la espalda de quienes violan la ley o quiebran los procesos, se brincan los procesos. Pero cuando se quiere, por ejemplo, un doctorado, se quiere levantar una empresa, se va a requerir de disciplina para vivir la propia vocación, para vivir la propia misión, para ser religioso, sacerdote, para predicar, para servir en un grupo de oración, para poder tener éxito en un matrimonio. Se va a requerir disciplina. La indisciplina es lo que carcome las bases de nuestra relación. ¿Por qué? Porque necesitamos tener pensamientos disciplinados. Pensamientos disciplinados. Hay cosas que no debemos permitirnos pensar. La mente es tierra fértil que nos va a devolver la cosecha de la semilla que sembremos. Si nosotros sembramos en la mente conflicto, vamos a cosechar conflicto. Si nosotros vivimos viendo novelas, vamos a vivir en un mundo de novela. Marco Aurelio. Y solo en las novelas usan dos nombres. Tal vez en algunas casas sí. Amílcar Francisco. Si cruzas por esa puerta te olvidas que tienes madre. Y Amílcar Francisco ya tiene 50 años, ya es casado, ya es papá de güiros, pero la nana lo quiere seguir gobernando. Mucha novela. Mente disciplinada, pensamientos disciplinados. Necesitamos decirle a nuestra mente que hay ideas que no van de acuerdo a nuestras creencias. Entonces nos deshacemos de ideas. Hoy tenemos una batalla en los jóvenes precisamente porque no les hemos enseñado a disciplinar sus pensamientos. Entonces, por ejemplo, una persona me contaba que se sentó con el hijo, ya un muchacho de 18 o 20 años, y le dijo: mira, hijo, no te conozco novia, ¿y qué está pasando? Mira, papá, si tu pena es que no me gusten las mujeres, no te preocupes, sí me gustan las mujeres. No soy homosexual, pero si lo fuera, ese no es problema tuyo. Yo no estoy en contra de eso, y lanzó una serie de ideas que son criterios indisciplinados. Yo sé que este tema hasta en la iglesia ya cuesta tocarlo, pero no aprendimos a disciplinar los pensamientos. Necesitamos tener criterios. Dice la Sagrada Escritura, la mente de Cristo. Disciplinar nuestros pensamientos. No estoy juzgando, no estoy criticando, solo estoy diciendo que hay algo que es la biología y que eso no se puede contradecir. Varias veces hemos mencionado, o yo por lo menos he mencionado esto en mis temas. Es una ideología de género, es una filosofía. A alguien se le ocurrió que la sexualidad era mental y que si alguien nacía con genitales de hombre pero se sentía o creía mujer, tenía derecho a transformarse en algo diferente. A alguien se le ocurrió que era así, pero eso es antinatura. No es lo establecido. Hay que disciplinar los pensamientos. Necesitamos que nuestros hijos aprendan a disciplinar sus emociones. Con las emociones o las gestionamos correctamente o ellas nos gobiernan. ¿Cuántas veces hemos cometido errores, faltas catastróficas y al final decimos:
Es que yo sentí que lo tenía que hacer. Yo sentí, no sé, en algún momento dije yo, le tengo que romper la jeta, se la tengo que romper. Y se la rompí, fíjese usted. Ay, después dije yo, no hombre, si era el... Porque no aprendimos a gestionar nuestras emociones. Por no gestionar sus emociones, no administrar sus emociones, porque no se trata de reprimir. No se trata de reprimir las emociones están, no se pueden reprimir. Si las reprime, le va a dar infarto, le va a dar derrame. Hay que aprender a encauzarlas. Las emociones son como el agua. Usted el agua no la puede detener, tiene que encauzarla. Y si pone una represa, tiene que tener cierta capacidad, si no el agua termina rompiéndola. ¿Qué sucede con los techos en esta época que está lloviendo tanto? Que se empieza a filtrar el agua. El problema seguramente es una caída de agua que está tapada, porque el agua se almacena y el agua encuentra por dónde salir. Y así son las emociones. O sea, no simplemente decir, no lo estoy sintiendo. Mire, le va a dar derrame. Gestionarlas es saber, por ejemplo, mediante la virtud de la prudencia, que hay un momento para manifestar las emociones. Hay un tiempo en el que no se deben de manifestar. Sócrates decía, enfadarse cualquiera, pero enfadarse con la persona correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto, de la forma correcta, en la medida correcta, es una ciencia. Eso es gestionar. Entonces nuestros hijos necesitan, mediante la disciplina, aprender a gestionar sus emociones. ¿Se recuerdan de los berrinches? Yo recuerdo muy bien, mis hijos son seguidos, actualmente 12, 11 y 10 años. Después leí que la OMS decía que 2 años de espaciamiento y no sé qué, pero lo oí tarde, ya no lo supe antes. No es cierto, los que conocen mi testimonio saben que entré tarde a la jugada y no tenía tiempo para espaciarlos de acá a 5 años, ¿no? Pero para nosotros ir, por ejemplo, a Semaco, un 22 de diciembre, a las 10 de la noche, hacer compras era algo bien divertido, ameno, maravilloso. No sé, una experiencia extasiante. Agarrar una carreta, subir a los 3 güiros en la carreta y empezar a ver. El lío de que no quieren dejar el juguete y que quieren más de lo que usted le va a comprar. Ojo, que en la disciplina no es que no pueda comprarles, es que no comprarles o darles todo, para ellos es saber que en la vida no pueden tener lo que se les da la gana, como se les da la gana. O que hay que esperar un momento para tener lo que se le da la gana. El niño al que se le concede desde pequeño lo que se le da la gana es el niño que quiere tocar a la novia a los 14 o 16 años, porque quiere tenerlo en el momento que a él se le da la gana. Y es el adulto que cuando su esposa no puede tener intimidad con él, se va como una amante, porque no entendió que no podía tener las cosas cuando se le daba la gana. ¿Vamos comprendiendo? ¿Por qué la disciplina nos ayuda a ser felices? ¿Y por qué decirnos no a nosotros mismos es bueno? Y es la educación con los hijos. 22 de diciembre, Semaco, haciendo compras de última hora. La fila, ¿no? Cuando uno pasa para empacar el regalo, le dan el 798 y usted ve que el numerito va por el 345. Ahí viene la disciplina de uno de adulto. Uno empieza a ver si conoce a alguien que está cerca de la cola. Problemas de disciplina, no entendemos las reglas, queremos brincarnos las reglas, ver quién nos ayuda. Empezaban a llorar, los niños son empáticos. Si un niño llora, otro niño empieza a llorar. Parte de superar la infancia es poder gestionar la empatía. Porque si yo me pusiera a llorar cada vez que veo llorar gente, viviría llorando. Entonces, madurar es gestionar la empatía. No es no sentir, pero sí es saber tener dominio propio. Empezaba a llorar uno y recuerdo que se tiraba al suelo
No se me olvida mi Marlon Andrés, una belleza, un temperamento, ya vio el abanderado, un temperamento impetuoso. Él es un remolino hermoso. Hijo, no, me decía, en una tienda comprando zapatos, no me pegues, papá, por favor. Quien lo oyera diría que yo ese güiro lo malmataba. Y se tiró en el suelo y se revolcaba. Vénganse, vámonos. Y mi hermanito, vénganse. Y lo que hacía era no ponerle caso. Si yo me tiro al suelo, lloro con él, me enojo, me engancho, le termino sonando, me desquito, él sabe que tiene el control. Y que cada vez que haga berrinche, puede obtener lo que quiera porque gana mi atención. Por eso hay mujeres que hasta el día de hoy hacen berrinche. ¡Detén el carro! ¡Yo me bajo! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a tirar en el carro! Porque el papá, cuando hacían berrinche, les compraba la muñeca. También a los hombres, pero ya le tiré a los hombres, no me mire feo. A ustedes felices, le tira uno al hombre y ella, dele duro, dele. No, hay que ir empatando. La cosa es emparejar un poquito aquí, no se enoje conmigo. Pero lo que tenemos son adultos con emociones indisciplinadas, que vieron que llorando, gritando, enojándose, es el hombre que se acerca a la mujer y le dice LJ. ¿Cómo así? Le dice, lo fuimos, le dice. No, todavía no me quiero ir. Se acerca y la agarra del brazo y la presiona con fuerza. Nos vamos. Una persona agresiva que aprendió desde niño, no le pusieron límites, no disciplinó emociones y cree que porque es más fuerte que ella, la puede obligar. Me gusta Márquez, García Márquez. El día que supe que mi mano pesaba más que la de mi hermana, fue el mismo día que supe que la de mi papá pesaba más que la mía. Lindo, lindo. El papá le había enseñado que no por ser más fuerte podía abusar de una mujer, que la fuerza era para proteger a la mujer. Mire qué belleza. Entonces, las emociones necesitan nuestros hijos disciplinarlas y acciones disciplinadas. Poder disciplinar nuestras acciones. Para esto, voy terminando. 3 palabras le dejaría: conocer, confiar y exigir. Conocer, no con todos es igual. A veces a nuestros hijos hablarles fuerte les sirve porque les hace corregir. A otros hay que subirles un poquito la temperatura en cuanto a cierta disciplina y castigarles de una manera, ¿verdad?, en donde lo puedan comprender. Quienes me conocen saben, ¿verdad?, que yo personalmente cuando los niños son pequeños no veo ningún problema, hasta mi conocimiento me da, de por ejemplo utilizar una paleta con los niños, porque el dolor es pedagógico. Nene quiere agarrar fuego o nene quiere meter tenedor en el tomacorriente, paletacito en la nalguita. Entonces la mente dice, mi querer meter tenedor, papá darme nalga. Esa es la lógica más básica del ser humano. Yo acercarme, pungún. Yo alejarme, no hay nada. Yo acercarme, pungún. Por eso los niños vienen y van así viendo al papá a ver hasta dónde lo deja, cuando son pequeños. Pero llega una edad en las que ya comprenden, ya entienden y hay que entrar con las palabras. Yo llegó un momento que le dije a mis hijos, yo ya no les voy a dar. A partir de ahora es otro el método. Ya no les voy a sonar, es otro el método. Entonces, conocer es saber que cada uno entiende de una manera distinta y que no todos requieren la misma disciplina ni el mismo método. En el amor hay conocimiento, porque conocer es entrar en la realidad del otro. Y usted sabe que los hijos son como los dedos de la mano. Cada uno trae su propia peculiaridad y requieren que se les conozca. Confiar, el confiar solo voy a tomar la parte de
permitirles vivir su proceso, porque no hay que perder de vista que no son adultos pequeños, no son adultos pequeños, son niños, o son jóvenes adultos, pero no han vivido lo que nosotros hemos vivido. Para eso me recuerdo de mí. Cuando mi viejo se va de la casa y forma otra familia, yo tenía 20 años de edad y yo pasé mandándolo al infierno un montón de veces, hasta que maduré. Y cuando tuve mi propia familia y cuando conocí la relación de matrimonio, cuando vi que fácil no era, que había que batallar, que se pasan etapas, que a veces uno de novio dice, ay, te quisiera comer, y a veces uno dice, ¿por qué no me la comí? Pero hasta que yo lo viví, logré comprender a mi papá. Y un día le tuve que pedir perdón. No justifico sus decisiones, solo digo que yo no tenía la madurez que él tenía. ¿Me explico? Entonces la confianza es permitirle a las personas vivir su propio proceso. Yo a tu edad, sí, pero no es usted. Pero es que yo, sí, ese es usted, pero él no es usted. No es un mini-mí, ¿verdad que no? Es alguien con su propia individualidad y personalidad. Y eso nos lleva a la tercera palabra, que es exigencia. La disciplina es exigir, el amor es exigente. Hoy vivimos a veces en una cultura hedonista de demasiado placer, en donde lo que no queremos es exigirnos. ¿Me amas? Espérame. Casémonos y tenemos intimidad, pero no quieren vivir esa exigencia. La exigencia de la paternidad, el sacrificio que conlleva la paternidad, la exigencia que hay para levantar una empresa. De alguna manera a nuestros hijos se les vendió la idea de los influencers. Entonces, por 5 personas de 4,000 millones de gentes en el mundo que tuvieron éxito y dinero haciendo el ridículo, ahora ellos están creyendo que pueden hacer de eso una carrera. Y no digo que no seamos influencers, seguramente los que estamos en esto, pues queremos impactar y andamos buscando likes, pero pareciera que la vida es demasiado fácil. A mí me gustan las historias de éxito como las de Sylvester Stallone, que vendió su chucho, le apostó a Rocky hasta que le dieron la carrera y cuando le pagaron fue a recuperar su chucho. Y él lo cuenta como parte de su experiencia de vida, porque así es la vida. Las cosas no son ni fortuitas, ni tampoco se sacan de la noche a la mañana. Ay, dichosa la mujer con flujo, mire usted. Cabal, cuando ella llega, Jesús la sana. Pero lea toda la historia. 12 años llevaba enferma. Y había gastado su dinero yendo con todos los médicos. No, hombre, si no fue de la noche a la mañana. Ay, Abraham, ¿verdad? ¿Usted cómo es eso que Dios le prometió? Y tuvo su hijo. ¡Qué bendición! Sí, 25 años esperó Abraham. David, para llegar entre que venció a Goliat y entrar al reino, fueron 14 años para poder llegar a ser rey. La vida no es fortuita ni tampoco es rápida. Y la disciplina nos permite pagar el precio. Cierre sus ojos un momentito. Vamos a darle gracias al Señor. Tómese de la mano de su esposa, de su esposo. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre todos los que estamos acá. Que podamos comprender que amar es disciplinar. A veces dejar a nuestros hijos un fin de semana en la casa nos duele a nosotros más que a ellos mismos. Quizás no comprar lo que habíamos dicho que íbamos a comprar, o llegar a suspender una fiesta o algo que les habíamos ofrecido, siempre y cuando cumplieran con su parte. No es algo que nos guste, Señor. Y el corazón, las emociones nos pueden traicionar. Después lo arreglas, hombre. Seguramente entre los dos, sea papá o mamá, hay uno un poquito más alcahueta que el otro, que vive diciendo, no seas tan duro, hombre. Ella va a aprender.
Ya va a aprender, cuando tenga 40 va a aprender. El asunto con la disciplina es que dice tu palabra, Señor, en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su caminar, en el camino que debe de seguir, y aún en su vejez no se apartará de él. Todo inicia, Señor, desde la infancia de nuestros hijos. Y en cosas pequeñas, en pequeñas responsabilidades, compromisos, en pequeñas consecuencias y en pequeños logros, nuestros hijos van creciendo y desarrollándose hasta llegar a ser dueños de sí mismos. Porque en la universidad les va a tocar elegir entre desvelarse para sacar su summa cum laude o dejar de estudiar y salir a como sea. Padre, envía tu Espíritu Santo sobre cada matrimonio en este lugar. Amamos a nuestros hijos, anhelamos lo mejor para ellos, Señor, pero no siempre aplicar la disciplina es fácil. Ilumínanos, guíanos, acompáñanos, danos firmeza, que nos pongamos de acuerdo en la educación de nuestros hijos, Señor. Que no cometamos el error de decir una cosa enfrente de ellos y después llamarlo y decirle: no te preocupes, yo lo arreglo con tu tata, yo lo arreglo con tu nana. Porque eso daña a nuestros hijos, Señor. Y ellos van a creer que esa vocecita los va a acompañar toda la vida. Y luego, cuando estén en un juzgado, van a buscar a alguien que les diga lo mismo. Arreglémoslo debajo de la mesa. Señor, ilumínanos. No es sencillo, pero sabemos que es posible. Sabemos que si tú estás con nosotros, que si tú nos acompañas, que si tú nos guías, que si tú nos das tu Espíritu Santo con la sabiduría, la fortaleza, la prudencia, el don de consejo, Señor, vamos a lograr acompañar a nuestros hijos que tanto amamos en sus procesos, y que algún día, cuando ellos sean mayores, puedan ser dueños de sí mismos, puedan ser firmes en su fe, en su amor a ti, hijos que busquen la comunión, la Eucaristía, que eduquen a sus propios hijos en la fe, pero también hombres y mujeres valientes, profesionales, si esa es su vocación, empresarios, trabajadores, negociantes, gente proba, dispuesta a pagar el precio para poder vivir su vocación y con firmeza, porque hoy tenemos una sociedad que presiona para que abandonen su sueño de castidad, su sueño de lealtad, de fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos como Padre ser la puerta de bendición para que tú entres a sus vidas. Permítenos como Padre ser el canal de bendición para sus vidas. Ese es el anhelo de nuestra vida, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, a ti, Virgen María, te rogamos, Santa Madre de Dios, que ruegues por nosotros para que seamos dignos de alcanzar todas las promesas y todas las gracias de nuestro Señor Jesucristo.